¿Será que el C6K es muy superior en todo o el Samsung puede ser una alternativa excelente para quienes no confían en TCL? Bueno, quédate porque aquí te expondré las principales diferencias entre ambos modelos y sus principales ventajas. Ambos son televisores con pantalla LCD y con tecnología de color Quantum Dots. Los dos tienen una configuración de píxeles con alineación vertical, o sea, lo que se conoce como panel UVA, aunque en el caso del C6K, TCL prefiere llamarlo como panel HUVA, porque los resultados en cuanto a ángulos de visión son levemente mejores en comparación a un panel UVA convencional, pero los resultados no son tan sorprendentes como se promete en la página web, aunque sí son levemente mejores en comparación al Q80D. La principal diferencia entre ambos modelos tiene que ver con la tecnología de retroiluminación, que en ambos casos es una LED directa con Full Array y atenuación local, pero en el caso del C6K esta tiene mini LEDs, es decir, luces LED más pequeñas, mayor cantidad de ellas y más zonas de atenuación. Sin embargo, aunque la diferencia para estos tamaños de 55 pulgadas sea de 100 zonas más a favor del C6K, la verdad es que en la práctica el Q80D se comporta de forma excepcional en esta área de escenas oscuras. Y aunque en el Samsung se puede notar un poco más de blooming, especialmente alrededor de los subtítulos, esto se soluciona mucho colocando la atenuación local en bajo. En el TCL la atenuación local se puede desactivar, pero es algo que simplemente no recomiendo porque, como ves, el resultado es terrible, con colores negros muy grisáceos y mucho efecto de nubosidad. Por cierto, debes tener presente que las zonas de atenuación y las cantidades de brillo varían de acuerdo a cada tamaño de ambos modelos, es decir, tamaños más grandes tendrán más zonas de atenuación y mayor cantidad de brillo, y las cantidades de brillo varían según cada modo de imagen. Los valores que te muestro en pantalla son tomando como referencia el modo de imagen película o cine. Los dos modelos, cuando el contenido tiene alto rango dinámico, tienen estos parámetros que les ayudan a mejorar el rendimiento para intentar optimizar el contraste y el nivel de detalles. En rango dinámico estándar, el TCL tiene este parámetro conocido como conversión automática a HDR para intentar que el contenido de este tipo luzca como si tuviera alto rango dinámico, mejorando un poco el contraste y el realce de los colores. Hablando de colores, ambos modelos tienen parámetros que les ayudan a saturar más los resultados. En el caso del C6K se llama color dinámico y en el caso del Q80D se llama potenciador de color. Y en general la capacidad de saturación de color en los dos es muy alta, siendo un poco más alta en el Q80D. El TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Samsung no. Estos son los modos de imagen con Dolby Vision en el C6K, incluyendo Dolby Vision IQ. Mientras que en el Q80D la tecnología que se activaría en este caso sería HDR10. También debes saber que el TCL es compatible con el modo de imagen IMAX, mientras que el Samsung no. Tal vez sea útil para algunos usuarios. Hablando de otros aspectos, la uniformidad de colores grises en ambos modelos está bien, siendo levemente mejor en el Samsung. El efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible en ambos modelos. El escalado de imagen en ambos está bien, simplemente recuerda no esperar maravillas porque ningún televisor 4K te mostrará resultados en 4K si la resolución del contenido es baja. El manejo del movimiento debo decir que es un poco mejor en el TCL, ayudando a decrecer más el efecto conocido como vibración o temblor, aunque el resultado en el Samsung es muy bueno. En el área gaming, la principal diferencia es que el TCL es compatible con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables en dos de sus puertos HDMI. Por otro lado, el Samsung es compatible con los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencia de actualización variables en sus cuatro puertos HDMI, pero no soporta los 144 Hz. En los dos encuentras estas Game Bars con distintas funciones. La Game Bar del TCL tiene estas tres opciones de diseño por si quieres variar. En ambas tienes la posibilidad de acceder a algunas funciones como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla y también modificarla de posición si así lo requieres. Pero lo más importante son los modos de imagen que poseen. La Game Bar del TCL tan solo tiene 3, mientras que la Game Bar del Samsung tiene más, incluyendo el modo de imagen automático, el cual por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen que se acomode mejor al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Los tiempos de input lag en ambos son muy buenos, no tengo quejas.
El rendimiento general es muy bueno en los dos televisores, me atrevería a decir que es prácticamente igual. La cantidad de efecto ghosting es casi imperceptible en la mayoría de escenas, aún en aquellas con partes oscuras y movimientos rápidos. Hablando del área Smart, estos serían sus controles remotos. El del Samsung, conocido como One Remote, es más pequeño, más ergonómico, más cómodo al agarre. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El del TCL, como ves, es mucho más grande, pero a mí personalmente no me disgusta. Y ambos considero que tienen buena ubicación de sus teclas. El sistema operativo del TCL es Android TV, basado en Android 12 con capa de personalización Google TV, mientras que el del Samsung sería Tizen con la capa de personalización One UI. En ambos casos, la fluidez del sistema operativo es buena, siendo a veces un poco mejor en el Samsung, especialmente con la aplicación YouTube, aunque en el TCL no digo que sea algo estresante. En los dos tienes la posibilidad de acceder a estos menús con accesos directos y si así lo requieres puedes cambiar de ubicación estos iconos, lo cual me parece muy útil. La tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo. Las aplicaciones en el Samsung varían de acuerdo a cada país y al Q80D no le puedes instalar archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android, mientras que obviamente al TCL, si así lo requieres, sí. En los dos modelos cuentas con la opción conocida como manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz. Y en ambos modelos tienes acceso a esta función conocida como multivisual o multiview, simplemente que en el TCL tienes más opciones, aunque hasta ahora no las he podido probar. Para terminar te hablo del sistema de altavoces que ambos modelos tienen. En la teoría la potencia se supone que es la misma, pero en la práctica la potencia general en cuanto a bajos es mejor en el TCL y la experiencia también es muy nítida. No digo que el resultado en el Samsung sea malo, a mí me parece que está muy bien tanto en potencia como en nitidez, pero el resultado es mejor, como digo, en el TCL. Y al final te dejaré con una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Por último, si me preguntas cuál modelo te recomendaría, obviamente el TCL es mucho más completo y probablemente sea una mejor opción para la gran mayoría de usuarios. Si me preguntas cuál modelo escogería yo personalmente, yo me iría por el Samsung. ¿Por qué? Porque me gusta más el control remoto, porque me gusta más el sistema operativo, porque el rendimiento en escenas oscuras no está para nada mal a pesar de que no es mini LED, porque me gusta más su diseño en cuanto a base central, porque no me hace falta el hecho de tener o no Dolby Vision, porque no quiero una altísima cantidad de brillo, aunque la cantidad de brillo del Q80D sigue siendo muy alta. Pero por favor tú, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú acerca de estos modelos, cuál escogerías tú y por qué. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el primer comentario, dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. O no siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima. The swarm brought ruin into our world. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.